Bueno, ahora viene el arquitecto La Rotonda, que representa la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata y fue el project manager de la última etapa del estadio de la ciudad de La Plata. Esta letra no la entendía, pista de La Plata. Así que bueno, el estadio ya lo vimos, así que él nos va a mostrar qué es un project manager. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al evento por hacerme participar. Yo represento en parte a la Universidad Nacional de La Plata y también participé como Project Manager de la última etapa de lo que fue la terminación del estadio de la Ciudad de La Plata, aunque también participé desde los inicios de las obras. Siempre en todas las etapas que se fueron construyendo a lo largo de casi 15 años, he estado participando en distintas funciones. Bien, en esta etapa, digamos, la función que, un poco contestándole al presentador, la función en sí de lo que fue el de Project Manager de esta etapa, la obra en sí consistía no solamente en terminar lo que era la cubierta, sino además se habían quedado un montón de obras pendientes para su finalización y que eran necesarias para la Copa América después de su inauguración del 2003. O sea que, aparte de las obras de la tensoestructura, estaban las obras de la terminación de todo lo que era el sector de palcos. Había que terminar 112 palcos más, 182 palcos que tiene en todo su perímetro el estadio, que eso es una de las particularidades también que tiene este estadio. Había que terminar algunos sectores de estacionamiento en todo el perímetro, todos los desagües pluviales que no estaban previstos, porque como la cubierta no había que se iba a colocar en tiempo muy pronto, digamos en el 2003, no se había decidido hacerlo y ahora había que completarlos. Bueno, sí, algunos otros trabajos, como por ejemplo también la colocación de un cubo que fue colocado en el centro del campo de juego. Bien, eso fueron dentro de todo de las funciones, digamos, que yo tuve a cargo, fueron las de coordinar todo ese tipo de obras y también el desarrollo de todo lo que fue la construcción de la cubierta del estadio, construcción que la hizo el main contractor era Astilleros Río Santiago, es una empresa del Estado provincial que tuvo a su cargo toda la construcción del anillo perimetral
y toda la construcción de lo que fue el anillo perimetral y todas las piezas que conformaron el tensegrid de la cubierta. Por supuesto que también había un montón de empresas paralelas en distintas zonas trabajando que también había que coordinar los trabajos y bueno, eso fue un poco la función que yo tenía a cargo. Para empezar a hablar un poco de... Bueno, empezamos mal. Para empezar un poco a contarles de qué se trata la forma del estadio, porque la particularidad de este estadio es que dio origen a una nueva tipología de estadio. Yo rescaté una parte del texto de la memoria del autor del proyecto, que es el arquitecto Nolo Ferreira, o Roberto Ferreira, conjuntamente con un grupo de arquitectos asociados. Y su preocupación principal era cómo mantener la identidad de cada club que debía representar en la morfología que tenía que tener final el edificio que él tenía que terminar proyectando. Entonces, él lo dice en su propia memoria, y si hay alguna manera de reflejar en la forma del estadio, en su arquitectura, esta dualidad, en ver de qué manera lo podía traducir, lo que iba a reflejar la unión de los dos equipos. Entonces se puso a analizar y vio que las tipologías de los estadios normalmente son estructuras, son estadios rectangulares, estadios circulares, como algunos que ya hemos visto en el último campeonato mundial, de estadios de planta circular. Este representa el estadio de Racing de Argentina, pero ninguno de estos estadios a él le terminaban resolviendo lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque cada uno de estos estadios tienen una característica común y que todos estos estadios tienen un solo centro. Y él lo que estaba necesitando en realidad era dos centros que le representaran por un lado estudiante y por un lado gimnasia. Entonces, a partir de esa síntesis, él lo que se pone a trabajar y lo que decide es la unión de esos dos círculos y el nacimiento de esta nueva tipología con doble centro que genera esta geometría a partir de dos círculos cuyos centros están separados 48 metros unos de otro, con dos radios, un radio interior de 53 metros que representa la zona de la arena y un radio exterior de 85 metros que es todo lo que es el anillo perimetral. O sea, toda la forma de lo que forma el anillo perimetral tiene 85 metros de radio. En total, esto dio unas dimensiones de 180 metros en el eje transversal y 240 metros en el eje longitudinal. Bueno, entonces acá se le presenta el primer problema, que es cómo lo techa, de qué forma, qué estructura era en ese momento la que mejor se adaptaba para cubrir estas grandes luces. El ejemplo, como ya lo hemos visto, era el Georgia Dome de Atlanta. Entonces, a partir de ahí nace el Tensostar Dome, que es la estructura que, en definitiva, se utiliza para poder techar el estadio. El sistema es un sistema Tensegrity, que es una estructura que trabaja en forma espacial. Básicamente, sus componentes son elementos que trabajan a la compresión, que son barras rígidas, y elementos elásticos o tensores, también llamados tendones, que normalmente conformados por cables que trabajan a la tracción. Entonces, lo bueno es que este tipo de estructuras nos podemos dar cuenta exactamente qué esfuerzo está sometido en cada parte de la estructura, porque cada pieza representa, digamos, el esfuerzo del cual está sometido. Bien, el domo de cable de La Plata está formado principalmente por todo un anillo de compresión que está montado todo a lo largo del perímetro del estadio sobre un sector que se llama el Camino Superior, porque desde ahí se accede a la zona de gradas. La intersección de estas dos circunferencias hizo que ese anillo de compresión no sea constante, o sea que empezaban a aparecer
esfuerzos desequilibrantes que hubo que resolverlo a través de una viga que cubre el eje transversal y que absorbe esos esfuerzos, una viga que mide 180 metros de luz. Creo que por algún tiempo vamos a ser los primeros en tener semejante viga en semejante luz. Bueno, nuestro sistema está compuesto después, a partir de ahí, de la estructura que acabo de decirles. Gracias. Siguen 3 anillos de tracción. Estos anillos son de forma concéntrica y hacia el interior. Es el anillo C, el anillo B y el anillo A. Están planteados a distintos niveles y a partir de ahí es donde se empieza a sustentar la estructura conjuntamente con el sistema de postes y cables. Una red de cables superiores, una red de cables inferiores, un sistema de postes y lo que les comentaba recién, la viga que termina de cerrar el sistema. Bien, para comentarles de algunos números que manejamos, se construyeron 180 nudos, es decir, son las partes superiores de los postes, 73 postes, en total 104 nudos, 201 pasarelas que son sobre cada anillo. Después van a ver que hay un conjunto de pasarelas que son pasarelas de servicio y desde la cual también se instalaron el sistema lumínico del campo de juego. 46 canaletas perimetrales que están todas puestas en el exterior del anillo de compresión y por el lugar donde se evacúan las aguas de la cubierta. El peso de la estructura del domo de cable es de 1.575.000 kilos. Utilizamos 18,5 kilómetros de cables. Y este es un dato llamativo. Para realizar tanto el domo como el anillo de compresión se utilizaron 125 toneladas de aporte en soldadura para poder realizar toda esta obra. El peso de los cables es de 500.000 kilos y la membrana pesa alrededor de 30.000 kilos. En total se pusieron en el aire en prácticamente 8 meses 2.105.000 kilos de acero. Bien, como les decía recién, la obra hubo que organizarla porque había un conjunto de obras paralelas. Esto es a modo de anécdota nada más. Cómo se organizó la obra. El sector de todo lo que era para abastecer el campo de juego y lo que iba a conformar la cubierta del estadio, se hizo una playa de acopio de cables en este sector y a través de túneles que posee el estadio se permitía el ingreso y el abastecimiento exclusivamente al sector del campo de juego. Y también había un acceso desde los laterales a través de otros túneles que existen en el eje transversal y todo lo que se abastecía, que venía de astilleros, se hacía a través de estos túneles. Había un sector de acopio que era para la empresa que estaba haciendo toda la zona de palcos. Ellos se movían a partir de este sector, de las rampas, subían en este nivel y no se encontraban nunca con, la gente que estaba haciendo el techo, y si había algunas interferencias por movimiento de grúa, siempre eran coordinados porque los trabajos se fueron haciendo de a cuartos para ir combinándolos en la medida que podíamos y siempre teniendo en cuenta que la estructura del techo era la que mandaba, digamos, ¿no? La tarea principal era la cubierta del techo. Igualmente así se organizaron algunos otros trabajos, como les comentaba recién. Uno de ellos fue también poner en condiciones el campo de juego. Bueno, antes de empezar el trabajo, esto ya lo vieron con lo que informó Verder, hubo que hacer un control de materiales para ver en qué estado estaban, porque sabíamos que hacía 10 años que estaban acopiados y que nunca se habían tocado, digamos, en el estado en el que estaban. Una de las primeras tareas, la más dificultosa, fue precisamente esta, la de rebobinar todos los cables. Se trajo una máquina especial de Bridon desde Londres, que nos permitió, rebobinar todos los cables que estaban mal acopiados. Se tuvieron que generar algunos carretes nuevos, por ejemplo, para los cables que eran de mayor peso, en este caso el cable que pesaba 23 toneladas, que eran los del hub C. Bien,
Los primeros trabajos empezaron buscando las bases de las torres auxiliares que teníamos que utilizar para que se habían dejado, porque estas torres habían estado construidas y desarmadas cuando se terminaron en el 2003. Esas bases estaban debajo del campo de juego, así que una de las primeras tareas que empezamos a hacer fue la búsqueda de esas bases. Posteriormente empezamos a construir las torres auxiliares. Estas torres son 8 módulos de 6 metros, que en total forman 48 metros de altura. En la parte superior hay un toro, una plataforma de 12 metros de diámetro. Cada torre mide 8 metros de lado. Prácticamente son 2 edificios metidos dentro de lo que es el campo de juego. Otro de los trabajos que hubo que hacer fue desarmar todo el manto cespitoso y el topsoil de lo que tenía el campo de juego, generar, proteger todo lo que había en ese momento, que era la red de drenaje del campo de juego, armar un paquete nuevo de suelo, porque sabíamos que iban a andar por ahí arriba, tenían que transitar grúas de gran porte. Bueno, esa fue otra de las tareas que se hicieron, que eran otra de las obras que se hacían en forma paralela. Bien, empezamos con el primero de los trabajos que empezamos fue el desarrollo de los 4 cables que iban a conformar el hub C. 4 cables que ya les dije, cada uno pesaban 22 toneladas. En total eran 2 semicables que estaban unidos en su longitud, a los cuales había que desenvainarlos con la complejidad que yo tenía y ponerlos de formas paralelas uno al lado de otro con el peso que ellos tienen, ¿no? Otra de las tareas que hubo que hacer fue montar cada uno de los nudos en su posición, que ya venían marcadas en cada uno de los cables. Y también se puso un cable auxiliar, que más adelante vamos a ver qué función tenía. Bien, este es el trabajo que hicimos para el desenvainado, ¿no? Siempre con grúas de gran porte, en este caso una grúa de 200 toneladas. Y fuimos desenvainando esto en forma sinusoidal, y en estos sectores después fuimos poniendo los nudos. A estos nudos, ¿ya 5 minutos? Bueno, a estos nudos hubo que hacerle una terminación en particular, que fue el agregado de una pasta epoxi con aluminio que nos permitió el buen asentamiento de los cables. Bueno, acá se pueden ver la metodología de elevación de estos cables, que era a través de gatos hidráulicos que estaban puestos sobre las torres auxiliares. Estos tenían un cable de reenvío, una polea, y desde acá se elevaban, y a su vez había un segundo cable que nos permitía esquivar el nudo desde las gradas, para que no la lastimen, porque si no, nosotros seguimos trabajando con todo el estadio tal cual estaba. Entonces había un segundo sistema a través de TIRFOR que nos permitía guiarlo. Bueno, acá las distintas formas que le íbamos subiendo. Bien, después que se colocaron todo el anillo perimetral, todo el anillo, se pusieron los cables radiales para centrarlo, y acá se ve el cable auxiliar que yo les decía, que en realidad es el cable que le da la forma al anillo. Ese cable quedó en tensión una vez que se tensaron todos los cables perimetrales. Este es un detalle de todos los cables que convergen a un nudo. Bueno, distintos detalles. Acá se puede ver la forma del 8 planteada en el sector del eje transversal. Después seguimos colocando los ejes, los cables diagonales de la red inferior. Se trabajaba hasta con 2 o 3 guindolas, con 3 grúas en cada lugar. Llegamos a tener hasta 14 grúas en forma paralela trabajando adentro de todo lo que era el área del campo de juego. Después llegó el momento de colocar las diagonales que están sobre el eje principal y que empezaban a conformar la viga principal que está sobre ese eje. Esto, bueno, lo colocamos. También fue un esfuerzo bastante importante, eran estructuras muy grandes, muy pesadas, todas había que montarlas en la misma etapa, teníamos alrededor de 40 toneladas en el aire durante un tiempo bastante prolongado. Una vez que terminamos de colocar las diagonales, hubo que, destesar el cable que unía punto a punto de esas diagonales. Lo hicimos a través de este elemento.
que era una herramienta especial para hacer este de-jacking con dos, digamos, con dos bombas hidráulicas que nos permitían descargarlo. En total requerimos de 80 toneladas para poder destezarlo. Posteriormente empezamos la colocación de postes. El mecanismo para colocar los postes era apoyarlos en el nudo. Estos entraban a través de un pin con una exactitud de 2 milímetros, o sea que el trabajo era bastante puntual y bastante complicado. Ese poste tenía los cables tanto para la red superior como para la red inferior del anillo que sigue después más arriba. Entonces, los cables en diagonal se unían a la estructura principal, al anillo de compresión, por lo tanto generaban un volcamiento hacia aquel sector, y entonces ese volcamiento se tomaba con un cable auxiliar y un peso que quedaba suspendido en el aire, digamos, esto que ustedes pueden ver acá. En total eran 46 espadas de Damocles de 500 kilos alrededor de toda la obra, ¿no? Que pusieron en equilibrio todo, una vez que se terminaron todos los postes. Bien, paralelamente íbamos, acá se ven detalles de las uniones, detalles del grillete de unión de los cables. Empezábamos a colocar algo de pasarelas. Después vino el momento de tener que colocar el primer nudo pantalón, que es la unión para empezar a armar la viga principal, esta viga que conecta de punto a punto. También fue otra tarea bastante difícil, con 30 toneladas en el aire durante un tiempo largo. Seguimos colocando pasarelas, seguimos con el anillo B, que el concepto era igual, nada más que ahora se empezaban a tomar desde la parte superior del nudo de los postes del anillo C, que nos había quedado atrás. Ya no usábamos la estructura de compresión. Bien, esto era lo mismo. Acá, como estaban puestos en forma alternada, ya no los tomábamos la vinculación desde el nudo, sino que lo hacíamos a través de elementos auxiliares que se habían puesto en el anillo de cables. Bien, seguimos elevando. Acá tuvimos que armar unas 2 segundas torres auxiliares de menor porte que nos permitían terminar de armar la viga principal. Acá se puede ver el movimiento que había interno de la obra, que era terrible. Ya cada vez se nos complicaba más. Cualquier movimiento que queríamos hacer adentro, en altura y en la parte de abajo. Acá tenemos el último anillo ya desparramado en el piso. Bueno, este es el anillo ya colocado, acá lo ven. Este tenía una cruz central que terminan después de armarnos el cierre de esta viga, que va desde este nudo pantalón hasta el nudo que está de este otro lado. Bien, después vino la colocación del Central Tension Ring, que eso ya lo explicaron la gente de verdad cómo se fue colocando, con un sistema auxiliar que se puso en las torres principales y se montó todo lo que era estas piezas que pesaban 30 toneladas cada una. Bien, acá ya se ve un poco más avanzado, se ve lo que empezaba a ser la complejidad de la obra. Teníamos pasarelas, grúas, siempre 14 grúas dando vuelta dentro de la obra, red de cables por todos lados, cables principales, cables auxiliares, cables que nos ayudaban para mover algunos elementos. En realidad era una red, era una telaraña que se nos iba complicando a cada paso que avanzábamos. Bien, después vino la colocación del último poste, es un poste telescópico, el cual, digamos, estos tubos que se ven acá formando esta cruz están puestos en forma, digamos, hacia arriba. El tubo telescópico lo que hizo fue hacer un esfuerzo hacia abajo, empujó los tubos, estos 4 tubos, y puso en tensión todo lo que es la viga de punta a punta. Bien, esto ya es toda la estructura terminada, ya se habían empezado con algunos sectores de membrana. La estructura vista de noche, porque en realidad teníamos doble turno, siempre se trabajó prácticamente las 24 horas, trabajamos 20 horas. Bueno, después la membrana que usamos fue una membrana Ultralux, compuesta por teflón y una fibra de vidrio interior. Este eran, bueno, algunos pasajes de cómo se fue montando, algunos de los elementos que se usaban, escaleras de soga. Bueno, acá ustedes ven, alguien preguntó cómo se montaban la membrana. Acá están los sistemas de morsetos con que se iban agarrando
a los cables. A su vez hubo que usar un sistema de pasarelas, que esto los trajimos de Sudáfrica porque ya lo habían usado allá. Era un sistema de pasarelas que se colgaban de los cables, pasarelas de aluminio, y ahí podía trabajar el personal a la altura cómoda, digamos, para poder desarrollar los trabajos. Había una red de cables de soga también que permitían desplegar toda la vela, como acá se puede ver. La vela se ponía, digamos, en la parte inferior y se empezaba a empujar. Acá ya se ve todo, digamos, el sistema en espera para el clamping en todo el perímetro. Ya está el morseto. El espacio que quedaba en el medio era un espaciador, que era el que le iba dando la altura para que la membrana vaya tomando y pudiera ir esquivando los nudos. Y a partir de ahí iba el clamping final, donde se cerraba la unión entre membrana y membrana. Bien, estas eran algunas herramientas auxiliares que se usaban para tesar la membrana. No era el clamping, simplemente era para estirarlo. Acá vemos, bueno, parte del desplazamiento de la membrana. Una imagen de la membrana puesta. Imagen de cómo fue quedando. Bueno, acá podemos ver ya la membrana prácticamente totalmente colocada, faltaban los cierres de las uniones, y por este lado está el campo, que el campo lo hicimos afuera, porque es un sistema modular que se hace afuera, son módulos de 1,15 m por 1,15 m, y después se transporta totalmente adentro. La base del campo de juego en realidad es de asfalto, no hay tierra, no hay nada, y por eso también nos permite hacer distintos tipos de eventos. Bueno, acá pueden ver cómo era una visual desde arriba. Acá están el 8 que el proyectista estaba buscando, ahí lo ven, y toda la estructura finalizada, el asfalto abajo, que es la terminación. Bien, esta es una imagen nocturna, cómo fue el día de la inauguración, la imagen del Tensegrit desde adentro. Y esto fue uno de los últimos espectáculos que se hizo la semana pasada, que fue traer a YouTube, también como uno de la inauguración de los eventos. Acá lo que podemos ver es el cubo, que también se colgó de la estructura del Tensegrit. Es una estructura de 27 toneladas que quedó pendiente del Tensegrit. Podemos decir también que es uno de los pocos estadios que tiene este tipo de pantalla, ¿no? Es el cuarto en el mundo. Bien, y acá hay otra imagen de lo que fue, digamos, el escenario en sí, con la imagen de la estructura atrás, porque en realidad el escenario de YouTube también es una tensoestructura, toda modulada, es excelente también, un muy buen trabajo. Bien, muchísimas gracias. Una de las virtudes que tiene la decisión de haber tomado el doble centro en este estadio es que no hay ningún punto que no se vea. Es uno de los estadios de mejor visibilidad en Argentina. Es excelente la visibilidad. Creo que es eso lo que usted preguntó. ¿Ha capito? Non mi è chiaro perché c'è una parte, se guardiamo la foto, sulla la pianta, noi vediamo che c'è tutta una zona senza ¿Graderío? senza No, gradini, lo que pasa es que todavía no están puestos. E quindi chi sta seduto all'ultima fila non vede. No. Usted dice en la parte que no están hechos las butacas. ¿Puede ser que sea así? Nel mezzo, tu dici nel mezzo? Nelle curve, no? Nelle curve. Dove si incontrano le curve. Ah, donde se encuentra el 8, dice. No. La visibilidad en cada punto, aparte la tarea que hizo Ferreira y su equipo, fue estudiar cada punto con exactitud la ubicación de cada uno de los espectadores, a tal punto que la altura de los escalones es variable. Que eso fue dado en función de la visibilidad. Cada espectador, la hipótesis era esta: cada espectador, sentado donde estuviera sentado, tenía que ver a línea moviéndose a lo largo de la cancha. Y les puedo decir que se cumple. Vamos a creerle que sí. Dopo parliamo. Vamos a creer que sí. Sí, Yo creo que va a tener que ir a ver un partido. Doy Y ahí... fe. ¿Alguna otra pregunta? Esto es ver o creer. Sí, allá hay otra pregunta. A ver. Allá al fondo.
El tema si necesito traducción. El tema si necesito traducción. ¿Quién? Como gerente de projeto, você tinha uma estimativa para prazo e custo desta última parte da montagem. Qual foi o desempenho destes dois itens no proyecto? Bueno, en realidad el proyecto no me pertenece a mí, en realidad el proyecto es de Roberto Ferreira, y en realidad el tema de los costos es como por ahí se preguntó, en general los costos, digamos, el costo especialmente de la cubierta es muy difícil ponerlo. Sí sabemos que todo el conjunto de obras que estuvimos haciendo estamos en 100 millones de pesos. Que sería en pesos argentinos, estamos hablando de 25 millones de dólares en la última etapa de lo que fue el completamiento del estadio. Pero ahí tenemos la parte de palcos que faltaba, que es una obra importante, toda la parte de conducciones pluviales, todo el refuerzo que hubo que hacer en el campo de juego, desarmarlo para que pudieran moverse las grúas, después hacerlo de nuevo con el perfil de pavimento, colocar la pantalla gigante que también tuvo su costo bastante alto. O sea, en definitiva, el número final anda en el orden de los 25 millones de dólares. Mas era o que vocês esperavam? Ou ultrapassou ou melhorou? En parte fue un poco más porque digamos, tuvimos un sobrecosto con respecto a la mano de obra. La Plata tiene una particularidad que es un poco difícil el tema de la mano de obra y tuvimos un sobrecosto con respecto a la mano de obra que no lo teníamos previsto, pero se solucionó. Hechos estos también que eran hechos gremiales que antiguamente habían parado la obra en distintas etapas, ¿no? Bien, muchísimas gracias.